Hola, mi amigo querido. La grande batalla espiritual se vence o se fracasa aquí en la mente. ¿Por qué? Porque antes de la acción viene el pensamiento. Un pensamiento acariciado finalmente te lleva a la acción. Por eso, somete tus pensamientos a las manos de Dios. Deja que el Espíritu tome control de tu vida y te garantice la victoria. Hoy iremos a la lección número 5 para el 1 de noviembre del año 2025. Y el título de la lección de esta semana es Dios pelea por ustedes. Y el propósito de la lección es mostrarnos que por detrás de todas las batallas sangrientas que el libro de Josué narra en la conquista de la tierra de Canaán, estaba el amor y la misericordia de Dios, junto con su justicia. A veces nosotros solo vemos sangre, vemos muerte, vemos batallas, y nos escandalizamos porque pensamos, ¿cómo es que un Dios de amor pudo permitir todo ese derramamiento de sangre? Sin embargo, nos olvidamos del contexto y nos olvidamos de las propias circunstancias que los hombres de aquel tiempo vivieron. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el título de la iniquidad de los cananeos. Mira, querido, la primera vez que Dios prometió la tierra de Canaán al pueblo de Israel, en realidad fue a Abraham. No había todavía el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel comenzó con Jacob, descendiente de Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham Dios? Lo que está registrado en Génesis capítulo 15, versículos 15 y 16. Le dijo, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Cuando Abraham recibió esta promesa, estaba en Canaán. Dios le había dicho que la tierra sería de él. Y Abraham muchas veces preguntó, Señor, ¿y cuándo vas a cumplir la promesa? Y ya cuando estaba al fin de sus días, Dios le dijo a Abraham, Abraham, tú descansa tranquilo, tú vas a descansar. Pero tu cuarta generación considera 100 años por una generación, o sea, 400 años después, tus descendientes heredarán esta tierra. ¿Y por qué no ahora, Señor? Por un simple motivo. Todavía no se ha colmado la maldad del amorreo, del jebuseo, del eteo, de todos los cananeos. El vaso de la maldad de ellos no se ha colmado. O sea, ese pueblo de Israel, ese pueblo de Canaán, era un pueblo que no tenía en cuenta para nada a Dios. Y hasta en su vida religiosa mezclaban la prostitución y el asesinato, el sacrificio de seres humanos. Inventaban cada día nuevos pecados. No tenían valores ni principios que tuvieran que ver nada con el Dios creador de los cielos y la tierra. Y sin embargo, Dios le dijo a Abraham, calma, no tengas prisa, porque todavía no se ha colmado la maldad de esa gente. Ahora mira lo que dice Levítico capítulo 18, 1 al 3. El pueblo de Israel estaba ya caminando hacia Canaán. Y mira lo que Dios le dijo. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Y si tú quieres, lee todo el resto del capítulo 18 de Levítico. Y tú vas a ver ahí todo lo que los cananeos hacían.
Era una cosa que no se podía entender. Hombre con hombre, mujer con mujer, ser humano con animal. No había respeto por nada. Sacrificios humanos, derramamiento de sangre inocente. Pasó un siglo. El pueblo de Israel reclamaba al Señor, ¿y cuándo? ¿Y qué decía Dios? Todavía no se ha llenado el vaso de la maldad de esta gente. Y ese pueblo seguía inventando pecados y hundiéndose en la maldad. Pasaba otro siglo. Señor, ¿y cuándo? Todavía no se ha colmado la maldad. 3 siglos, todavía no. 4 siglos. Y llegó un momento en que el pueblo de Israel entró. Pero nosotros leemos, el pueblo de Israel entró y expulsó a los cananeos. Pero y los más de 4 siglos que Dios esperó y esperó para que ese pueblo se arrepintiese. Eso nosotros no percibimos. Solo percibimos cómo el pueblo de Israel entró y conquistó. Pero la paciencia y la misericordia que Dios tuvo. Ahora, querido, llega un momento, no es que la paciencia de Dios se agota, sino que el ser humano llega a un punto de no retorno. Es como la gangrena. La gangrena comienza a devorar el cuerpo. Llega un momento en que la gangrena ya no puede ser controlada. Y si tú no haces algo radical, la gangrena va a tomar cuenta del cuerpo entero. Entonces muchas veces es necesario amputar un dedo. Muchas veces es necesario amputar una mano o amputar un brazo para salvar el resto del cuerpo. Esa parte de habitada en Canaán por los seres humanos que no tenían en cuenta a Dios para nada, era como la gangrena espiritual que iba avanzando. Y Dios, juez justo, porque a veces nosotros pensamos cómo Dios permitió la guerra, cómo Dios permitió que el pueblo de Israel avance violentamente contra los cananitas. No, querido, Dios es un Dios justo. Génesis 18:25 dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra, el Señor creador de los cielos y de la tierra, ¿no es un ser justo? Mira lo que dice Salmo 89:14. Leo. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Interesante cómo el salmista describe a Dios. La justicia y la misericordia de Dios están amalgamadas, son una. Dios no es más justicia que misericordia, ni más misericordia que justicia. Erramos cuando queremos colocar la misericordia de Dios contra la justicia de Dios, o viceversa, la justicia de Dios contra la misericordia. No, Dios es justo y misericordioso. Fue misericordioso con el pueblo de Canaán esperando más de 4 siglos, mientras el pueblo cada vez se hundía más y más y se descomponía espiritualmente. Pero fue justo también Dios cuando dijo, hasta aquí llegó. Este pueblo ya no tiene retorno. Asimismo, muchos cananeos se convirtieron. Un ejemplo, Rahab no era cananea. Ella se convirtió junto con toda su familia. Y si tú lees toda la historia vas a ver que muchos cananitas se convirtieron, aceptaron a Dios como su Señor. Quiere decir, ¿quiénes fueron destruidos? Esta es otra cosa que tenemos que tener en la mente. Dios no ordenó, entren y maten a todos. No, no, no. Calma ahí. Vamos a ver las órdenes de Dios. Despojar o aniquilar. Esta es la tercera parte. Los cananeos endurecieron su corazón y se aferraron a su cultura de maldad hasta el punto
en que fueron destruidos como consecuencia de la decisión que ellos mismos tomaron. Pero mira lo que decía Dios en su orden al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 23, 28 al 30. Leo. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. Mira, enviaré la avispa para que eche fuera al cananeo, no para que lo mate, para que eche afuera, porque el plan de Dios no era matar a esa gente, el plan de Dios era retirarlos de Canaán, porque por tras de todo también estaba el simbolismo de que el pueblo de Dios hoy camina a su Canaán celestial. Entonces, el plan de Dios no era que esa gente muriese. Leo el versículo 29. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. ¿Tú ves el plan de Dios? El plan de Dios era compasivo para con los cananitas, esperando que ellos se arrepintiesen, que ellos regresasen, que ellos aceptasen al Dios Jehová, creador de los cielos y la tierra. Sin embargo, ese pueblo se endurecía y no hacía caso. Leo ahora Éxodo 33, 2. Mira. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al hiveo, al jebuseo. Echar fuera. El plan no era matar, el plan era echar fuera, expulsarlos, despojarlos de la tierra, para que el pueblo de Israel se desarrollase en esa tierra que Dios le había prometido. Pero, ¿qué hubiera sucedido si todo el pueblo de Canaán hubiera aceptado a Dios? ¿Se hubiera quedado en su tierra? ¿Y qué hubiera sido de Israel? No sé. Yo no puedo responder lo que no está escrito en la palabra de Dios. Tal vez también habitaría en la tierra. ¿Por qué? Porque los unos y los otros ahora eran pueblo de Dios. Inclusive el plan divino era que el pueblo de Israel no sea un pueblo egoísta queriendo ser el pueblo de Dios, sino que testificase, reflejase el carácter de Dios para que otras naciones se convirtiesen y todos pasasen a ser el pueblo de Dios. Leo ahora Números 33, 52. Dice así: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Percibe las dos palabras. Echaréis, expulsaréis, sacaréis al pueblo. Ahora percibe la otra palabra, destruiréis. Pero destruiréis, ¿qué? A la gente no. Destruiréis los ídolos, sus falsos dioses, sus imágenes. La destrucción no tenía nada que ver con el pueblo. El pueblo debería ser expulsado. Pero la guerra no era contra el pueblo, la guerra era contra el enemigo de Dios que estaba por detrás de esos pequeños dioses, de esos falsos dioses. El asunto es que el pueblo de Israel decidió escoger el territorio de la muerte. Porque si Dios es vida, donde está Dios está el territorio de la vida. Ahora, si tú abandonas a Dios, si tú no aceptas a Dios, no quieres saber nada con Dios, naturalmente entras al territorio de la muerte. Y esa muerte puede ser por atropellamiento, por cáncer, por muchas formas. Pero el que está alejado de Dios ya está muerto espiritualmente. Parar de respirar es parar de respirar. Nosotros nos preocupamos solo con el parar de respirar, pero Dios está preocupado con la vida espiritual, la vida eterna de sus hijos, para mostrar que la muerte del pueblo de Canaán fue una elección de ellos.
Leo Deuteronomio capítulo 20, versículos 10, 11 y 12. Dice, esta es una orden que Dios le dio al pueblo de Israel cuando entrase a las ciudades. Dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. O sea que el pueblo de Israel en sus conquistas llegaba anunciando paz. Pero si el pueblo no aceptaba la paz y quería la guerra, generalmente Dios iba al frente de su pueblo y la guerra era vencida por el pueblo de Israel. Los ídolos eran destruidos y la tierra quedaba para el pueblo. Pero el plan de Dios no era destruir. Hoy día mismo, ¿cuál es el plan de Dios para sus hijos? No quiero la muerte del impío, dice Dios. ¿Acaso Dios es un Dios salvaje que se regocija con la muerte de los seres humanos? No, querido. Dios no quiere la muerte del impío, quiere que se arrepienta y regrese. Pero a veces el impío se agarra con uñas y dientes del pecado, de su cultura, de sus costumbres, no quiere salir. Cuando Cristo venga, la destrucción caerá sobre el pecado, no sobre los seres humanos. Pero cuando los seres humanos se agarran del pecado, pues la destrucción caerá, que cae sobre el pecado, los va a destruir también. ¿Por qué? Porque no aceptaron la invitación divina. Y esto es lo que nosotros vemos en la última parte de este estudio, hablando del príncipe de paz. Jesús era el príncipe de paz. Al mismo tiempo es el guerrero, el príncipe guerrero de Dios. Pero su intención es paz. Mira lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, cuando Cristo vuelva a esta tierra, ese príncipe de paz, mira lo que va a hacer. Apocalipsis 19, 11 al 15. El texto es largo, pero lo voy a leer. Dice así. Entonces, está escribiendo Juan, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Hasta cuando pelea Jesús, pelea con justicia. Sigo el versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. El príncipe de paz, el príncipe que hoy llega y te habla al corazón y te susurra al oído y te dice, hijo, déjame entrar en tu vida, déjame entrar en la vida de tu familia. Yo voy a colocar paz en el corazón de ustedes, van a ser una familia armoniosa, feliz. Ese mismo príncipe de paz que hoy te espera, que hoy aparentemente tarda, como Pablo dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Hoy Él tiene paciencia contigo. ¿Por qué? Porque todavía no aceptas. Él te habla, pero tú no oyes. Él te habla, pero tú no oyes. Pero ese mismo Dios volverá, el Señor Jesucristo volverá. Y ahora Juan lo ve en visión, en su caballo blanco, con sus ejércitos de ángeles. Su ropa está manchada de sangre porque ha pisado el lagar.
y en todo lo que ha hecho, lo ha hecho con justicia. A ese mismo Dios lo vemos en Israel conquistando Canaán. Habló a Canaán, suplicó a Canaán, esperó a Canaán. Ellos no aceptaron. Entonces el pueblo de Israel entró para expulsarlos, para destruir a sus dioses. Pero ellos comenzaron a pelear, entonces hubo pelea. Y como el Señor comandaba los ejércitos de Israel, pues el pueblo de Israel fue derrotado. Pero Dios es amor, Dios es misericordia. Él te ama con un amor que tú jamás vas a entender. Acepta al Señor hoy. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Un abrazo. Hola, mi amigo querido, qué alegría. Nuevamente, una semana más. Ahora vamos a la lección número 3 para el 18 de octubre del año 2025. La semana pasada dije que el autor de la lección de este trimestre está encontrando gracia en todo. La gracia redentora maravillosa de Jesucristo. Esta semana el título de la lección es Monumentos de la Gracia. Y el propósito de la lección es mostrarnos que a lo largo de la vida del pueblo de Israel, Dios esté siempre presente, cuidándolo, guardándolo, guiándolo. El problema del pueblo de Israel es que constantemente se olvidaba de las cosas maravillosas que Dios hacía con él. Y entonces de aquí sacamos la lección para nuestra vida. Dios también está con nosotros todos los días, a cada momento, cada instante, dirigiendo nuestra vida. A veces llega la noche a la casa y decimos, gracias a Dios, todo fue bien, pero no nos damos cuenta que muchas veces durante el día estábamos al borde de la muerte y Dios nos libró milagrosamente. El problema no es que Dios nos abandona, el problema es que nosotros nos olvidamos de Dios y solo nos acordamos cuando ya todo está aparentemente perdido para nosotros. El problema humano es la falta de memoria, es que se olvida fácil de los favores divinos. Vamos entonces al primer subtítulo de la lección, el cruce del Jordán. La semana pasada vimos que el pueblo de Israel había llegado al límite, a la frontera con Canaán. Ahí Josué mandó 2 espías que fueron recibidos por una ramera llamada Rahab. Ella creyó en la gracia redentora de Jesús, colgó el cordón rojo de su ventana. Cuando llegó el pueblo de Israel, no tocó a los que estaban en la casa del cordón rojo. Dios fue bueno con esa mujer que para salvar a los espías usó la herramienta que ella conocía, en la cultura que ella conocía, la mentira. Pero la mentira de Rahab y la mentira de los gabaonitas no justifica la mentira porque los valores de Dios son absolutos. Pero bueno, ellos estaban en la frontera. Ahora llegó el momento de cruzar la tierra. Muchos llegan a la frontera y no cruzan porque no tienen el valor de cruzar, porque no tienen las condiciones de cruzar, la fuerza para cruzar, o porque no tienen al gran Dios de los ejércitos que los ayudará a cruzar la barrera de sus sueños. Bueno, el pueblo de Israel había llegado a la frontera y miren las instrucciones que ellos recibieron. Voy a leer Josué 3, 1 al 3. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Vamos a imaginar la escena. Caminaron 3 días de Sitín hasta el Jordán. Pasando el Jordán ya estaban en la tierra prometida. Ahí empezaría la jornada de batallas y conquista de la tierra. Pero tenían que cruzar el río Jordán. Un día cuando salieron de Egipto para el desierto que para ellos significaba libertad, tuvieron que cruzar el Mar Rojo. Humanamente no podían, pero ahí apareció el poder maravilloso de Dios, abrió el Mar Rojo y ellos pasaron.
Ahora, antes de iniciar la jornada, ellos pasan 3 días a la orilla del Jordán, 3 días de reflexión, de meditación, de evaluación, de reconsagración a Dios. Primera lección de esta semana para tu vida, para la mía. No te atrevas a emprender nada en la vida sin reflexionar, sin meditar, sin reconsagrarte a Dios. No te atrevas a casarte si no estás seguro que Dios está en el comando. No te atrevas a abrir un negocio si no tienes la seguridad de que Dios está contigo. No te atrevas a iniciar una carrera profesional si no tienes la seguridad de que de que has pasado tiempo con Dios reflexionando, meditando. El pueblo de Israel no se atrevió a cruzar el Mar Rojo hacia la tierra de Canaán sin tener la seguridad de que Dios estaba con ellos. Y después Josué les dio la orden a través de los líderes, diciéndole al pueblo: mañana los sacerdotes y levitas van a llevar el arca. El arca significaba la presencia de Dios. Dentro del arca estaba simbolizada la presencia de Dios con ellos. Dios les estaba diciendo: no están solos, estoy con ustedes. Y entonces la instrucción fue: mañana cuando ustedes vean a los sacerdotes levantando el arca y yendo hacia el río Jordán, vayan ustedes atrás. Sigan al arca, porque seguir al arca significaba seguir a Dios. No vayan sin la presencia de Dios. Caminen con Dios. Nada tienes que temer con relación a lo que viene adelante si tienes la seguridad de que el emprendimiento que vas a iniciar no es fruto de apenas de tus planes humanos, sino que es fruto de tu confianza en Dios, de tu reflexión con Dios, de tu compañerismo, tu comunión con Dios. Esto nos lleva ahora a la segunda parte del estudio, bajo el subtítulo El Dios de las Maravillas. Y aquí veremos que tu vida es una sucesión de maravillas, pero vives tan preocupado a veces con las cosas de esta vida que te olvidas de las maravillas de Dios. Voy a leer el texto de Josué 3:5. Corto el texto, pero mira lo que Josué les dijo a los israelitas. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos, porque mañana Dios hará maravillas con vosotros. Y yo te digo una cosa, esta invitación al pueblo: santificaos, porque mañana Dios hará maravillas entre vosotros. No era la primera vez que un líder de Israel hablaba. Moisés en el pasado, ¿te acuerdas cuando el pueblo estaba en el desierto, muriendo de hambre, no tenía que comer, ya había llegado la noche, estaban literalmente de hambre, y murmurando contra Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Porque allá teníamos comida, aquí hemos venido a la tierra de libertad, pero ¿para qué? Para morir de hambre. El ser humano siempre está mirando para atrás, para lamentarse. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dile al pueblo que vaya a dormir, pero que mañana temprano se despierten y se levanten, porque van a ver la gloria de Dios. Y cuando el pueblo de Israel al día siguiente se levantó, el desierto estaba blanco, porque durante la noche había caído maná, el pan del cielo. Y ahora ya no es Moisés, ahora es Josué el que les dice: santifíquense hoy, porque mañana ustedes verán la gloria de Dios. ¿Y qué pasó al día siguiente? Cuando los sacerdotes que cargaban el arca llegaron al río, extendieron el pie en dirección del agua y el río se abrió. Así como el Mar Rojo se abrió cuando venían de Egipto, ahora el río se abrió. El agua corría para abajo, pero se detuvo aquí. Y el pueblo de Israel pasó seguro. ¿Qué es lo que Josué les había dicho? Sigan al arca, sigan a Dios, sigan la presencia de Dios. Mientras sigan a Dios están seguros. Ahora, esa seguridad se refería al agua, no van a morir ahogados. Pero
Naturalmente, el lecho del río es accidentado. Seguramente que podrían torcerse el pie. Seguramente que podrían resbalar. Seguro que alguien podría caer, rasmillarse la rodilla. Quiere decir, en esta vida sigue a Dios, sigue la presencia de Dios. Pero eso no quiere decir que no vas a tener pequeñas dificultades. Pero vas a llegar al otro lado del río. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está contigo. Porque la presencia de Dios te acompaña. ¿Qué les había dicho Josué? Mañana verán las maravillas de Dios. ¿Y qué vieron al día siguiente? Las maravillas de Dios. Oh, querido, tú ya no estás en el tiempo de Israel, de Moisés o de Josué. Pero no escuches mis palabras, escucha la voz de Dios a través de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Y qué te dice? Santifícate, conságrate, reflexiona, arrodíllate, porque mañana vas a ver la maravilla de Dios en tu vida. Pastor, ¿qué es lo que Dios va a hacer? No, yo no sé, querido. Pero santifícate, conságrate. Y vas a ver la gloria de Dios en la vida financiera, en la vida profesional, en tu vida familiar, en tu vida personal, en tus sueños, en la escuela, universidad, en el concurso que vas a preparar. Conságrate a Dios porque vas a ver las maravillas de Dios. Ahora vamos a la tercera parte del estudio esta semana bajo el subtítulo de Recuerda. Y aquí veremos que el secreto contra la ansiedad, contra el miedo, el derrotismo, el pesimismo, el secreto para vencer todo eso es recordar. Cuando las cosas te parecen oscuras, cuando hay tormenta en tu vida, cuando no ves salida, cuando sientes que tu barco se está hundiendo, cuando se apodera de ti la idea de que que creo que la muerte es la única salida, calma, querido, calma. Recuerda que las cosas maravillosas que Dios ha hecho en el pasado. Mira para atrás, pero no mires para pensar que ya el pasado fue mejor, no puede haber futuro mejor. No, mira para atrás para recordar que a lo largo de la vida Dios te ha cuidado, Dios te ha acompañado. Y si te ha acompañado hasta aquí, te va a seguir acompañando hasta el fin. No dudes del amor de Dios. Recuerda, la peor enfermedad de un pueblo es la ingratitud. Y la ingratitud es simplemente no recordar lo que Dios ha hecho por ti. Leo Josué capítulo 4, versículos 6 y 7. Y esta es una advertencia. Dice, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Te explico. Cuando el pueblo de Israel pasó por el río Jordán, cuando las aguas se dividieron, entonces Josué les dio una orden. Un representante por cada tribu recoja una piedra del lecho del río. Y del otro lado del Jordán, ya en la tierra prometida, se construyó un altar con esas 12 piedras conmemorativas. ¿Para qué? Para recordar la manera prodigiosa, maravillosa como Dios los había hecho cruzar. Para recordar la gracia de Cristo, porque ellos no hicieron nada, ellos solo siguieron la voz del líder. ¿Quién dividió el río Jordán? No fueron ellos, no fueron ni siquiera los sacerdotes ni los levitas, fue Dios. Gracia pura. Tu vida es una vida, desde el punto de vista humano, tú dices, no, para mí no hay salvación porque tengo tantos vicios, tantos problemas en la vida, no voy a poder. No, querido, por tus fuerzas no vas a poder, pero ¿quién lo va a hacer? Dios, gracia pura.
Tienes que creer, tienes que confiar. ¿Y qué quiere decir confiar? Arrodíllate, llora a los pies de Dios. Dile, Señor, yo no puedo, yo no tengo fuerzas, yo por mí estoy condenado, pero por favor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú llévame al otro lado de este río de dificultades y Dios te va a llevar. Y no olvides, porque Dios le dijo al pueblo, lleven cada uno una roca y construyan un monumento, un altar. Y cuando vuestros hijos ya en las otras generaciones preguntan, ¿y por qué ustedes hacen eso? Ahí ustedes le van a decir, porque cuando veníamos para aquí, para la tierra prometida, Dios hizo algo prodigioso, abrió el río Jordán para que nosotros pudiéramos pasar. En tu vida, querido, como familia, como persona, como con tus hijos, tu esposa, hagan señales, marcas distintivas para recordar la manera como Dios los ha cuidado, los ha guardado en el pasado. Esto nos lleva a la cuarta parte del estudio, bajo el subtítulo de olvido. Lo contrario de recordar es olvidar. El problema del ser humano es que se acuerda de Dios solo cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van bien, la tendencia es olvidarse de Dios. Y a un momento atrás yo estaba diciendo que ¿cuál es el remedio para la depresión? Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Que hoy la situación está oscura, yo reconozco que sí. Pero si Dios te condujo en el pasado, ¿no te va a conducir ahora y en el futuro? Claro que sí. Y solo vas a tener miedo del futuro si te olvidas de lo que Dios ha hecho por ti en el pasado. Bueno, voy a leer un texto largo, pero voy a leer este texto para que tú recuerdes que el olvido es lo peor que le puede suceder al ser humano. Mira. Lo que dice Deuteronomio 8, 11, 12, 13 hasta el 18. Es un texto largo, pero lo voy a ir leyendo con calma. Dice así, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Olvidar, ese es el problema. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides, nuevamente el verbo olvidar, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. No te olvides y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Acuérdate quién eras y quién eres hoy. No te olvides. No hagas que la prosperidad presente que llegó a tu vida te dé amnesia. Y sabes, una de las mejores maneras de recordarte quién eras es no tratar a las personas hoy como un día te trataron a ti. Trátalas con amor, con respeto, con dignidad. Acuérdate que todo lo que tienes viene de las manos de Dios, no es fruto de tu trabajo. Tu trabajo no serviría de nada si la mano poderosa de Dios no te acompañara. Y esto ahora nos lleva al fin del estudio de esta semana bajo el subtítulo de Más allá del Jordán. Querido, lo que sucedió en el desierto es también una figura de lo que sucedería con Cristo y de lo que sucede hoy contigo y conmigo.
¿De qué manera dan a entender los escritores del Nuevo Testamento que el río Jordán tiene un significado simbólico y espiritual? ¿Cómo es que los escritores del Nuevo Testamento hacen esta transferencia para la vida de Cristo, por ejemplo? ¿Sabes? El ministerio terrenal de Jesús como representante de Israel, porque Cristo era un judío por excelencia, el ministerio terrenal de Jesús como representante de Israel sigue el modelo de la historia del antiguo pueblo de Dios. Jesús también pasa por las experiencias del Mar Rojo y del Jordán. ¿Por qué? Porque Él es llamado a salir de Egipto tras el decreto de muerte. Porque Herodes firmó un decreto de muerte, él tuvo que ir a Egipto y después es llamado de Egipto para cumplir su ministerio. Pasa 40 días en el desierto en ayuno y oración, así como Israel pasó 40 años en el desierto. ¿Qué más? Él se bautiza, él entra al río Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizado. ¿Cómo esto se puede aplicar a tu vida hoy? Es que todos nosotros un día también tenemos que salir de Egipto. Y para llegar a la tierra prometida tenemos que peregrinar en el desierto de esta vida. Y para entrar y tomar pose de la tierra tenemos que un día entrar al Jordán y ser bautizados. ¿Ya fuiste bautizado? ¿Qué es el bautismo? Es el pacto de amor con Dios. Es decirle, Señor, yo creo en tu gracia. Y porque creo en tu gracia, me bautizo. Si hay un momento de fe en la vida cristiano es el momento del bautismo. ¿Sabe por qué? Porque el candidato al bautismo se entrega en las manos del pastor. El pastor lo sumerge. Ahora, ya imaginaste que si el pastor decide no levantarte, ¿qué pasaría contigo? Pero tú crees que él te va a levantar. Entonces, cuando tú te bautizas, no es en las manos del pastor que estás entregando tu vida, es en las manos de Dios. Y aunque tengas que pasar por las dificultades de esta vida, vas a salir victorioso, porque Cristo está contigo. El bautismo es decir, Señor, yo soy tuyo hasta el fin de mi vida. ¿Ya te bautizaste? Haz planos para hacerlo. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Hola, mi amigo querido, qué alegría poder estar juntos nuevamente para el estudio de la palabra de Dios. Estas lecciones son apenas comentarios de las lecciones. Esto no sustituye tu estudio personal de la Biblia. Agarra la lección, lee la pregunta, lee el texto bíblico, reflexiona, medita, aplica qué cosa de la lección puede ayudarte en el día a día, en las dificultades, en las luchas que tienes. Es así como se estudia la palabra de Dios. Bueno, vamos a la lección número 4 para el 25 de octubre del año 2025. El título de la lección es El conflicto detrás de todos los conflictos. Y el propósito de la lección es mostrar que por detrás de todas las guerras de Israel para conquistar Canaán, la tierra prometida, podemos encontrar el grande conflicto espiritual entre Cristo y Satanás. Esta es una realidad de la vida. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta que por detrás de un accidente, por detrás de una caída personal nuestra, por detrás de un fracaso financiero, por detrás de cualquier dificultad, hay un conflicto, hay una lucha que nuestros ojos físicos no detectan, pero es la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y el enemigo de Jesús. Entonces, en esta lección vamos a ver algunos aspectos que nos van a mostrar cómo detrás de todas aquellas batallas, porque cuando leemos el libro de Josué y vemos cómo el pueblo de Israel iba avanzando, conquistando la tierra, a veces pensamos que no era justo desde el punto de vista humano que un pueblo expulsase al otro, se apoderase de la tierra. Eso está bien para gente sin Dios, pero
Era Dios el que dirigía estas batallas. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Pues cuando tenemos en mente el gran conflicto entre Cristo y Satanás, muchas de nuestras dudas desaparecen. Entonces vamos al primer subtítulo de la lección, titulado El comandante de los ejércitos del Señor. Las batallas de Josué, mi querido, fueron un símbolo de la gran batalla entre Cristo y Satanás. Leo un texto para extraer algunas ideas que tienen que ver con lo que estoy diciendo. Josué capítulo 5, versículos 13, 14 y 15. Dice así: Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio. Esta parece una simple expresión. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio. Pero ojalá que nosotros permanentemente alzásemos los ojos, levantásemos la mirada. No hemos nacido para vivir mirando solo las cosas de este mundo. En algún momento tenemos que levantar los ojos y ver las cosas grandes que Dios está dispuesto a hacer en nuestra vida. Sigo leyendo el texto. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Evidentemente era un soldado. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Hay varios pensamientos que necesitamos destacar de este texto. El primero es que tenemos que levantar los ojos. Lo que vemos no es todo lo que en realidad es. Por tras de la cortina hay una batalla que tuvo inicio en el cielo y que se trasladó a esta tierra. Eso vamos a ver en la segunda parte. Ahora, cuando Israel iba a entrar conquistando la tierra prometida, Josué levantó los ojos y vio, ¿qué es lo que vio? A un varón con una espada en la mano. Entonces Josué preguntó, ¿tú eres un soldado de los nuestros o de los enemigos? Y el varón que estaba con la espada en la mano le dijo, no, yo no soy un guerrero cualquiera, yo soy un príncipe del ejército de Jehová. No era un soldado literal. A pesar que las batallas de Israel iban a ser literales, había una guerra espiritual que también estaba siguiendo su curso en esa conquista de Canaán. Inmediatamente Josué reconoció que este era un enviado de Dios y se arrodilló y adoró. Evidentemente este era Jesucristo, el príncipe de los príncipes, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Josué reconoció eso, por eso se postró, por eso adoró. Si fuera un simple ángel, no se hubiera arrodillado como lo hizo. Y entonces aquel guerrero celestial le dijo exactamente lo que le había dicho a Moisés en la zarza ardiendo. Quita tus zapatos, porque este lugar es santo. Este lugar es santo. ¿Por qué? Porque allí estaba la presencia del propio Dios en la persona del Señor Jesucristo. ¿Y qué tenía que ver el Señor Jesucristo en las conquistas de los pueblos que habitaban la tierra de Canaán? Pues eso es lo que vamos a ver en este estudio. Pero ahora vamos a ver cuándo empezó ese conflicto espiritual entre Cristo y Satanás. Esto nos lleva a la segunda parte de
la lección bajo el subtítulo de Guerra en el cielo. Y para entender esto, tenemos que leer Apocalipsis 12, 7 al 9, que dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es Cristo, y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Quiere decir, queridos, esta batalla en el cielo no fue una batalla como la de Israel para conquistar Canaán. No hubo muertes, no hubo derramamiento de sangre, no hubo espada. No fue una batalla literal, la batalla del cielo. Fue una batalla de fidelidad, de ideas, el bien y el mal. Lucifer se levantó contra Dios, quiso ser igual a Dios, quiso usurpar el trono de Dios, logró engañar a una tercera parte de los ángeles. Perdieron la batalla. Entonces el dragón, Satanás, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra. Y la tercera parte de los ángeles que él logró engañar también fueron arrojados con él. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacen esos ángeles hoy? Están por todas partes. Muchas veces no los vemos. Otras veces los vemos. No como ángeles malignos, como personas malas, como personas perversas que tratan de hacer sufrir a aquellos que quieren seguir al Señor Jesucristo. Ahora, en el tiempo de Israel, la batalla no fue apenas una batalla espiritual. La batalla fue una batalla literal, con armas. ¿Por qué? Porque en esos tiempos se vivía la cultura de la guerra, que no es la cultura de nosotros hoy. Es verdad que hay países cuyos líderes son belicosos y amenazan un país y el otro responde, en fin, y a veces hasta hay la explosión de alguna bomba por aquí, cañones, misiles, en fin, es una realidad, pero no es la cultura del mundo. Sin embargo, en los tiempos bíblicos, la cultura de las naciones era la cultura de la guerra. Los cananeos se habían apoderado de la tierra. Eso vamos a ver en un estudio posterior. Y Dios le había prometido al pueblo de Israel que la tierra de Canaán sería de Israel. Y esto no era un asunto apenas físico. No es esto para tomar hoy la idea de que en ese conflicto entre Israel hoy día con los árabes, que son los judíos que tienen el derecho, no tiene nada que ver. Hoy no vivimos la cultura de la guerra de aquellos días. Hoy la batalla es una batalla espiritual, siempre fue, pero evidentemente en los tiempos en que Israel avanzó conquistando la tierra, se vivía la cultura de la guerra. Esto nos lleva a la tercera parte. El Señor es un guerrero. Bueno, antes de leer Éxodo capítulo 15, versículos 2 y 3, quiero decirte que en aquellos tiempos, que la cultura era la cultura de la guerra, los conflictos entre los pueblos se consideraban conflictos entre los respectivos dioses. Ahí está el asunto espiritual. Cuando un país derrotaba al otro, no era simplemente que un país tomaba posesión del otro. Era que una especie de muestra de que el Dios de este país era superior al Dios del otro país derrotado. Ahora, el Dios de Israel era el Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿De dónde sacamos eso? De la historia bíblica. Ahora, tú puedes tener cualquier otra idea, pero ¿de dónde viene tu idea? ¿Cuál es la fuente? Yo tengo como fuente la palabra de Dios.
Y tengo muchos argumentos para probar que la palabra de Dios es palabra de Dios. No es un simple libro inventado por seres humanos. No es simple historia que un historiador escribió. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo creo en lo que la palabra de Dios dice. Hay una guerra espiritual que todos los días nosotros estamos testificando, a veces sin percibir. Entonces, leo Éxodo 15, versículos 2 y 3, recordando que este es un himno, es un cántico que el pueblo de Israel cantó después que cruzó el Mar Rojo, cuando estaba huyendo de Egipto. Ahora mira las letras de este himno. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Cántico espiritual. Fortaleza era el lenguaje de aquellos tiempos. Las naciones tenían fortalezas para impedir que el enemigo los derrotase. Pero ahora en el cántico encontramos la palabra Jehová es mi fortaleza, es mi cántico y ha sido mi salvación, que tiene que ver fortaleza de guerra con salvación. Es que hay una guerra espiritual por detrás de las aparentes guerras que nuestros ojos ven. Sigo leyendo el texto. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enaltecerá. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Tú te das cuenta cómo en los tiempos antiguos, para el pueblo de Israel, Jehová no era solamente el Dios que estaba en los cielos, era el Dios que participaba de la vida del pueblo. Y como se vivía la cultura de la guerra, pues Jehová iba con ellos. Dios los acompañaba por donde quiera que ellos fuesen. Inclusive el pueblo de Israel había sido libertado del poder esclavizador de Egipto, guerra. Los había llevado al desierto y cuando los ejércitos armados de Egipto venían atrás, el mar se abrió y los soldados egipcios murieron. Y el pueblo de Dios inició su peregrinaje. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra de Canaán. Nosotros hoy también en el conflicto cósmico hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Nuestra vida también está llena de milagros, así como el milagro del Mar Rojo. Hoy estamos peregrinando en el desierto rumbo a nuestra Canaán celestial. El pueblo de Israel peregrinaba rumbo a una Canaán terrenal, física, y tuvieron que conquistar esa tierra. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Dice, el Señor luchará por ustedes. La parte del hombre en esta guerra espiritual es confiar en Dios, y la parte de Dios es luchar. Inclusive en el Nuevo Testamento Pablo usa el lenguaje de la guerra para referirse a la guerra espiritual que nosotros enfrentamos. Cuando en Efesios, o en la epístola que él escribió a los Efesios, Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra fuerzas espirituales. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios. Y el gran pensamiento es que en esta guerra espiritual, la guerra no es nuestra, aunque nosotros estamos involucrados. La guerra es de Jesús. Él va a luchar por nosotros. ¿Y cuál es nuestra parte? Confiar y confiar. Leo Éxodo 14, 13 y 14, dice así. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estas palabras son de Moisés a Israel cuando estaban saliendo de Egipto. El enemigo era Egipto. Pero quien iba a pelear la batalla era Dios.
¿Y cuál era la participación del pueblo? Confiar en Dios. Ahora, esto es lo que muchos no entienden en la vida espiritual. Nuestra guerra no es contra el diablo en realidad. ¿Qué le hemos hecho nosotros al diablo? Nada. Entonces, ¿por qué él tiene que agarrarse con nosotros? Simplemente porque su guerra es contra Jesús. Y contra Jesús él ya perdió. Entonces, como sabe que no puede con Jesús, viene y se las agarra con nosotros, los hijos de Dios. Porque haciéndonos sufrir a nosotros, está haciendo sufrir a Jesús. Y esa es la intención del diablo. Ahora, esta guerra, ya que no es nuestra, Jesús es el gran príncipe vencedor, príncipe victorioso, el príncipe guerrero. Todo lo que tenemos que hacer es tomar la armadura de Dios, es confiar. Pero ese tomar la armadura de Dios es estudiar la palabra de Dios todos los días, vivir en espíritu de oración a lo largo del día y buscar otra persona para traerla a los pies de Jesús. Cuando tú haces eso, estás tomando la armadura de Dios. Cuando tú haces esas tres cosas, tú estás confiando en Dios. Y cuando tú confías en Dios, pues viene el enemigo y está derrotado, no porque tú tienes autodominio, no porque tú tienes disciplina propia, sino porque tú estás con las armaduras divinas, Biblia, oración y testificación. El traer una persona para Cristo es vital en la experiencia espiritual. Vamos a la última parte de este estudio bajo el subtítulo La segunda mejor opción. Y aquí veremos nuevamente que la lección en esta batalla espiritual es confiar, confiar y confiar. Leo Éxodo capítulo 17, versículos 8 y 9. Antes de la lectura bíblica quiero explicar el contexto, las circunstancias. Israel estaba peregrinando por el desierto cuando los amalequitas aparecieron, los hijos de Amalek, la tribu de Amalek, queriendo pelear contra el pueblo de Dios, de Israel. ¿Cuál fue la orden de Dios a Moisés? Les dijo, armen un ejército de príncipes de las diferentes tribus de Israel y prepárense para la batalla. Pero a Moisés le dio una orden, sube a lo alto de la montaña y lleva 2 ayudantes contigo. Y cada vez que Moisés levantaba la mano, los pocos príncipes de Israel vencían al ejército enemigo. Y cada vez que Moisés bajaba las manos, el enemigo venía contra los príncipes de Israel. Entonces esos 2 auxiliares que Moisés llevó a la montaña, uno sostenía la mano derecha, otro sostenía la mano izquierda, para que el líder Moisés no se cansase. Y así mientras él tenía las manos levantadas, el pueblo de Israel venció la batalla. Ahora, con esto en mente, vamos a leer lo que dice Éxodo 17, 8 y 9. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redifín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La vara de Dios en mi mano. Mientras Dios estuviese al frente, la victoria de Israel estaría garantizada. Cuando el pueblo dejase a Dios de lado, el fracaso de Israel estaba garantizado. En resumen, la lección de hoy nos enseña una cosa, que las batallas de Israel contra los cananeos fueron literales. Hubo derramamiento de sangre, hubo espada, hubo escudo. Pero esas batallas eran un símbolo de la guerra espiritual entre Cristo y Satanás. En la cultura de aquel tiempo había guerra. Y en la cultura de aquel tiempo, cuando un pueblo vencía al otro,
era el Dios de este pueblo que estaba venciendo al otro. Y cuando Israel fue conquistando Canaán bajo el liderazgo de Jehová de los ejércitos, era Jehová de los ejércitos a los ojos de todo el mundo el que era enaltecido y era declarado victorioso. Por eso en la Biblia se usa la expresión Dios con letra mayúscula, de dioses con letra minúscula. La gran lección para nosotros es, hoy nosotros estamos en una batalla espiritual contra Satanás y sus ángeles. La única manera de salir victoriosos es confiar en Dios, pero ese confiar en Dios es vestir la armadura de Dios. Y ese vestir la armadura de Dios es orar en todo tiempo, estudiar la Biblia todos los días, alimentar el Espíritu y buscar a una persona y llevarla a los pies de Jesús. Entonces tu victoria está garantizada. Que Dios te ayude, querido. Coloca tu vida en las manos de Dios. Déjate guiar por Él. El enemigo es una fuerza real. Un ángel caído existe, pero no tengas miedo de él. No puede derrotarte si tú estás escondido en las manos de Dios. Un abrazo, muchas bendiciones.